En estos momentos, amigos y amigas, vamos a escuchar el pronunciamiento de organizaciones defensoras de la naturaleza, quienes se pronuncian frente a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, un tema que la Asamblea Nacional aprobó este miércoles. Así que vamos de inmediato con el reporte de nuestro compañero Rolando Goyes. Corapa informa. Y el país se integra así, compañeros, nos trasladamos hacia el centro norte de la capital para conocer cuál es el pronunciamiento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza, en torno a lo que fue esta ratificación del Tratado de Libre Comercio, que lo hiciera el día de ayer la Asamblea Nacional con más de 76 votos. Recordemos que previo a esta votación hubieron algunos cuestionamientos, también un plantón en los exteriores del legislativo para pedir precisamente que no se ratifique este tratado de libre comercio, que lo hiciera en su momento el expresidente Guillermo Lasso. Para conocer cuál es la postura, qué se piensa hacer ahora también que viene para el país, vamos a dialogar con Cecilia Cherres, quien es parte también de Acción Ecológica, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y también de las organizaciones que estaban en contra del TLC. Cecilia, bienvenida a Corapia, a los medios comunitarios. Muchas gracias por la oportunidad. Es difícil después de la terrible noticia de la aprobación del TLC en la Asamblea Nacional, el poder rápidamente elaborar una serie de propuestas. En este momento, las organizaciones sociales que nos articulamos en los últimos 2 meses para analizar y denunciar estos efectos que traería el Tratado de Libre Comercio, estamos analizando el escenario de este momento. ¿Qué vamos a hacer desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de defensa de derechos ambientales y de la naturaleza, de los derechos laborales, en fin? La primera impresión, yo quisiera decir, que es que en este proceso de aprobación, que nació ya de manera ilegítima con negociaciones a puerta cerrada, se cierra también con un proceso que deja serias dudas sobre la validez, la legitimidad de esa votación de ayer. Nos parece que primaron los negocios por sobre la defensa de derechos fundamentales de la población y la naturaleza. Hay que recordar que la primera sesión para este tratado se dio el 11 de enero y que esta fue levantada intempestivamente, y ayer de repente tienen todos los votos y nos preguntamos, tenemos que preguntarnos qué pasó del 11 de enero acá, cómo se lograron esos votos que antes les faltaron. ¿Hubo una compra de votos? Creo que cabe preguntarse, y creo que mucha gente lo está pensando, ¿no? Porque hemos estado frente a un proceso tramposo, lleno de falacias, en donde hubo más cálculos de los intereses poderosos, ¿no?, de este país. Creo que vale hacer un recuento de la cantidad de vicios que tuvo a lo largo desde la negociación hasta ahora. Por ejemplo, se ocultó el estudio de la CEPAL, ¿no?, que según ha trascendido fue ya entregada al gobierno hace por lo menos 6 meses, ¿no? En ese estudio se concluye que va a haber una baja en el empleo. Se dice también que va a haber una expansión del área forestal, del área agroindustrial, es decir, los agronegocios, y eso trae implicaciones. Ha venido trayendo ya desde hace décadas procesos de despojo a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, y eso se va a agravar. Y también se señala que la explotación petrolera, minera, va a seguir, y eso ya lo habíamos señalado, ¿no es cierto? En algunos artículos del tratado estaba contemplado que se abría estas actividades de extractivismo puro y duro, ¿no? El Ecuador obviamente ya conoce cómo actúan las empresas chinas. Lo que se abre es un panorama de agravamiento de esos escenarios de vulneración grave de derechos. Entonces, en este momento, lo único que resta decir es que tenemos que considerar qué hacer aquí, porque nuevamente los negocios exitosos de los camaroneros, de los bananeros, de los agroindustriales, agroexportadores, va a seguir boyante a costa de
la factura que es pasada ahorita a los territorios, que son espacios de vida de las comunidades y de la naturaleza. El escenario no es fácil, es sumamente doloroso admitir que sigamos apostándole a la lógica que tanta desigualdad, tanta violencia ha traído a tantos países en nuestra región, por decirlo lo más cercano, que se han jugado por la lógica de los tratados de libre comercio, que no es comercio, es blindar a las transnacionales y a las élites nacionales que pactan con esas empresas. Tenemos una certeza: ni los negociadores, ni los asambleístas, ni las asambleístas conocieron el texto del tratado. Nos ha constado por la manera en que han sistemáticamente desconocido nuestras alertas, desconocieron los artículos que están claramente señalados en el tratado. Entonces, a esta batalla tendremos que responderle con estrategias de defensa de derechos. Obviamente recurriremos a todos los espacios que sean necesarios y fortaleciendo las resistencias que vienen dando las comunidades y que las organizaciones de derechos hemos venido acompañando desde hace tanto tiempo. Y también estamos considerando, tal vez esto me traiga problemas, el boicot a los productos chinos. Veamos cómo se logra, pero tendríamos que tomar alguna acción en ese sentido. Ahora, el gobierno ha señalado que este tratado de libre comercio con China, que se fue ratificado sin duda, es un gran aliciente para el país, ya que se podría tener mayor tema de exportaciones al país de China. También desde la Asamblea se ratificó, algunos asambleístas precisamente señalaban esto, que esto es en beneficio de los ecuatorianos, uno de ellos, por ejemplo, que se pueda exportar lo que es pitahaya. Sí, lamentamos que se repita esa narrativa, ¿no es cierto? Respecto a la pitahaya, lamentamos muchísimo esas reflexiones que surgieron alrededor de esto, pero si comparamos con lo que sucede con el sector bananero, los finqueros, los campesinos son los que ingresan en esta cadena como productores. Y ya veremos más adelante cómo van a estar luchando con el sector exportador de pitahaya para que les den el precio justo por sus ventas del producto. Y pues también yo creo que cabe decir, justo en estos días hemos podido escuchar dos noticias, digamos, en relación con el comercio exterior. El precio del camarón está bajando en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de camarón, hay esa abundancia y por supuesto el precio baja. ¿Sí? Son vicios que ya sabemos de lo que significa apostarle a la sobreproducción, jugándose a las reglas del mercado internacional. Y también las amenazas de Rusia, de no recibir las flores ecuatorianas o de condicionar a recibir otros productos, porque este tipo de juegos se enmarcan dentro de las estrategias de geopolítica también, ¿no? Entonces, quienes apostaron por el Tratado de Libre Comercio con China profundizaron muchísimo más esos juegos del ajedrez basado en la economía de casino, ¿no? En la economía especulativa. Creo que, una vez más, queda claro que las certezas nuestras tienen que seguir fortaleciéndose en los propios territorios, en los espacios de vida. Es nuestra única posibilidad de tener soberanía alimentaria, de tener más autonomía y obviamente mejores condiciones de justicia y de dignidad. Ahora, ¿qué va a pasar tomando en cuenta que una vez que se ratificó este Tratado de Libre Comercio también existe lo que pasó en el año pasado, que fue la consulta popular, en donde parte de eso también era la protección de los territorios, que haga una consulta libre, previa e informada en lo referente a explotación a nivel de petróleo y minería? ¿Esto de alguna manera también significaría un conflicto entre la consulta y este tratado? Es una inconsistencia total, es un irrespeto. Con el Tratado de Libre Comercio no se definieron políticas públicas, se pactaron negocios. Nosotros, como parte de las organizaciones sociales vinculadas a los pueblos, a las comunidades, seguiremos apostando por lo que corresponde en la defensa de derechos fundamentales para sostener la vida.
Finalmente, Cecilia, ¿cuál sería entonces ahora el mensaje? Muchas personas sin duda también están cuestionando o están a favor de lo que fue esta ratificación del Tratado de Libre Comercio. Este momento estamos frente a las primeras horas después de la gran celebración, una especie de festejo del poder, pero ya llegará el momento del chuchaque y de ver lo que significa la aplicación de este tratado. Lamentamos que haya sido eso. Nuevamente hacemos el llamado a las organizaciones de las provincias a chequear en la lista de quienes votaron a favor del TLC qué es lo que va a ocurrir en los territorios y pedirles que rindan cuentas. Así como pedimos que no haya impunidad para grandes sectores, también a esos niveles de política más local tiene que haber una rendición de cuentas. No podemos seguir dejando en la impunidad tantos comportamientos arbitrarios basados en un juego de ruleta. Queremos agradecer a Cecilia Cherres, parte de las organizaciones defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos con quien hemos dialogado estos minutos en torno a lo que fue esta ratificación por parte de la Asamblea del Tratado de Libre Comercio con China. Esto fue a propósito que hace un año también el expresidente Guillermo Lasso hiciera precisamente las negociaciones para que se dé este tratado. Nosotros vamos a estar atentos de las acciones que se puedan dar y comentarles más también de la respuesta desde las organizaciones defensoras de la naturaleza. Con esto, Elba, regresamos. Tú tienes más. Corape, informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por permitirnos conocer un poco más acerca de lo que opinan desde las organizaciones defensoras de la naturaleza frente a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, que en este caso resolvió la Asamblea Nacional ayer miércoles. Como les contábamos al inicio del programa, pues la Asamblea Nacional se ratificó en este acuerdo comercial cuya negociación se realizó en 2022 y que en este caso fue suscrito en mayo de 2023 entre nuestro país, Ecuador y China. Fueron 76 los votos de respaldo a esta norma de los 137 legisladores. Comentarles también que en días anteriores colectivos ambientalistas y organizaciones realizaron plantones en los exteriores de la Asamblea Nacional para rechazar este tratado, pues señalan que fue negociado en silencio y causaría afectaciones ambientales y económicas para nuestro país, mientras que desde el gobierno nacional se hablan de beneficios, de la generación de fuentes de empleo y también de un crecimiento en la oferta exportable.